Muy buenas noches, buenas tardes para los que están en otras partes del mundo, ¿no? De Latinoamérica, de México. Y bueno, pues les doy la bienvenida a este primer conversatorio en esclerosis tuberosa de la TSC Alliance México y se llama Ciencia, Vida y Comunidad. Y este foro y este espacio está destinado a conectar, a comunicarnos y obviamente a informarnos más sobre lo que es el complejo de esclerosis tuberosa. El día de hoy es un día sumamente especial ya que estamos conmemorando el Día Internacional de las Enfermedades Raras, día que se conmemora siempre el último día de febrero, el 29 de febrero, que es el día más raro del año, y desde hace ya muchos años México participa dando promoción y difusión a las condiciones de baja frecuencia y obviamente dando voz y voto a las familias que padecen estas condiciones. Para eso, quiero darle la bienvenida el día de hoy al doctor Carlos Mares, médico genetista y definitivamente una persona que queremos mucho en nuestra comunidad y que ha participado desde hace ya tiempo con nosotros, tanto como genetista como activista, ¿no? De condiciones, más bien de las enfermedades raras y todas estas condiciones, ¿verdad? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias y gracias a la TSC Alliance y bienvenidos a todos. Les mando saludos a donde quiera que estén en el mundo, desde Nueva York. Y pues bueno, la verdad es para mí un honor y un privilegio estar en foros como estos. Como dices, Asil, somos activistas, ¿verdad? Porque activamente estamos promoviendo y dando difusión a las enfermedades raras, celebrando a los pacientes, celebrando a sus familias y pues les estamos dando voz, ¿verdad? Así, Entonces, gracias por sí. este espacio. Pues bienvenido. Y bueno, platicábamos que justo existen muchas especialidades, muchos especialistas o inclusive personal que trabaja de forma directa en el área de la salud, que trata todo este mes de impulsar un poco más el conocimiento de estas condiciones. Y bueno, ya un movimiento sumamente fuerte porque claramente que todos queremos hacer algo. ¿Nos puedes contar qué es esto del Día de las Enfermedades Raras y obviamente qué actividades están planeando ustedes? Sí, claro que sí. Mira, la verdad es un movimiento internacional, como mencionas, nació en 2008 gracias a la Organización Europea de Enfermedades Raras. Se escogió, como dijiste, el 29 de febrero en años bisiestos por ser la fecha más rara, ¿verdad? Sin embargo, como este año no es año bisiesto, se escoge el 28 de febrero, ¿verdad? Después, en 2009, después del primer año en donde se celebró en Europa, el movimiento se hizo global porque se vio que el impacto fue mucho mayor de lo que esperaban. Y gracias a la NORD, que es una organización aquí en Estados Unidos, y otros organismos, se sumaron muchísimo más países. Y desde entonces se ha sumado más y más países. Ahora no nada más son las organizaciones médicas, ¿verdad? También hay organizaciones civiles, incluso los ciudadanos, la comunidad social levanta la voz también en pro de las enfermedades raras, ¿verdad? Y pues bueno, cada vez ahora con el advenimiento de las redes sociales se ha hecho más ruido y pues es la idea, ¿verdad? Que cada día se una más gente, que se haga conciencia de que más que enfermedades, también son personas, son humanos, es nuestro hermano, es nuestro hijo, es nuestra mamá, nuestro papá, ¿verdad? Y pues luchamos por eso, para que también llegue a más arriba, no nada más en la sociedad, llegue a los legisladores, que haya leyes, sobre todo en países como América Latina, en donde hay mucha falta de recursos, mucho desvío de recursos, ¿verdad? Desafortunadamente. Y pues por eso hacemos estos espacios, para crear conciencia y que llegue más arriba. Así es. Y algo interesante es que justo no es solo de unos pocos países, ¿no? O sea, hace muchos años yo me acuerdo que era la Unión Europea o la Unión de Países Europeos dándole voz a estas condiciones, ¿no? Y en muy poco tiempo fueron más de 86 hasta, no sé, ciento y tantos países los que en este mes están justamente haciendo algo. Y esto hizo que nos diéramos cuenta de la visibilidad, ¿no? De que
raros, pero no invisibles, que fue Invisibles. la primera de las primeras veces que se generaba. Y bueno, poco a poco se fueron agregando otras organizaciones también. Algo bonito es la participación de organizaciones de enfermedades raras. Digo, cuéntanos un poco, tú que estás allá en Nueva York, cómo se vive, cómo conectan las familias, qué hay de nuevo por allá. Fíjate que me llama mucho la atención y qué bueno que lo traes al tema, porque acá en realidad el día no se celebra mucho, Ok, ¿verdad? Lo que sí he visto es que hay mucha comunidad, eso sí, en cuanto a que las familias conectan unas con otras, ¿verdad? ujú, Pero aún así siento que falta que en el día en sí se celebre el día, ¿verdad? claro, Y bueno, creo que en América Latina, como somos un poquito más cálidos, quiero decir, ¿verdad? Creo que somos un poquito sí, más comunidad, por eso es que pues hacemos un poquito de más ruido. Pero lo que me gusta de aquí, y es algo que me gustaría transmitir, es que al menos aquí se hacen organizaciones, al menos locales, ¿verdad? Para ciertas condiciones y conectan muy bien. Entonces, es una de las facilidades que aquí hay, ¿verdad? Porque pues aquí es más fácil viajar localmente, ¿verdad? claro. Hay más acceso a la información por el acceso a la tecnología y los recursos. Entonces a veces es un poquito más fácil la comunicación. Entonces, Claro, claro, claro. ujú, Y bueno, hoy vamos a platicar me gustaría trabajar sobre las 2 caras, ¿no? Las 2 caras de una enfermedad rara, que siempre son la cara del médico, del sector salud, de la atención médica, que es cuando se necesita, ¿no? Acceder ujú, a un diagnóstico, etcétera. Y claro, la otra cara, que será la cara del día a día, ¿no? De los retos y las oportunidades que se dan ya del otro lado en el seguimiento o en el vivir con esta condición. Algo que a mí me ha cambiado un poco el panorama fue claramente el día que empezamos a ver familias, ¿no? Y entonces, cuando yo sacaba números y decía, es que hay que desenrarecerlas, porque raro cuando solo es un paciente de cada 2,000 o 5,000, ¿no? Dependiendo de la estadística. ujú. Pero si lo multiplicas por las 4 personas que viven en esa familia, pues ya no son tan raros los números, ¿no? Porque al final Sí. todos lo vivimos de forma directa o indirecta. ¿Cuál ha sido tu experiencia viviendo a pacientes con enfermedades raras? Mira, la verdad es que una de mis filosofías que he desarrollado como médico y sobre todo como persona, como humano, es que me gusta que, ok, yo soy médico y probablemente sé la ciencia, ¿verdad? Detrás de una enfermedad, de una patología. Y no me gusta decir que soy experto porque obviamente siempre estamos aprendiendo nuevas cosas y no me dejarás Ujú. mentir, ¿verdad, Cecil? Sí, claro. Entonces nunca terminas de aprender de una condición. Pero mi filosofía es decir a los pacientes y a sus familias, ustedes van a ser los expertos, ustedes me van a Ujú. venir a enseñar a mí porque ustedes lidian con esto día a día, ¿verdad? Entonces a mí se me Así es. escapan muchas cosas que, 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 que no veo en el día a día, ¿verdad? A pesar de que pudiera haber muchos pacientes, las familias y los pacientes pues lo viven a diario. Entonces Exacto. es una de mis filosofías, ¿verdad? Y ahorita vamos a tocar, como decías, la definición de enfermedad rara que va de acuerdo a la epidemiología y la estadística. Es una definición objetiva porque he escuchado a gente que es que raro es pariente de lo feo, entonces, y no va por ahí, ¿verdad? No va por ahí. O sea, enfermedad rara es un concepto ya universalmente aceptado, ¿verdad? Es una definición objetiva que tiene números. Y bueno, entrando a lo de la definición, es una enfermedad rara, es una condición que tiene una frecuencia igual o menor a un caso por cada 2.000 personas, ¿verdad? Y para que Ujú. haga sentido esta definición, voy a usar varios ejemplos. El autismo tiene una frecuencia estimada de un caso en 60 a 70 personas. O sea, es algo muy frecuente, ¿verdad? Entonces Claro. no se considera raro. El síndrome Down, que tiene una frecuencia de 1 en 700 nacimientos vivos, tampoco se considera raro, a pesar de ser genético, ¿verdad? Estrictamente. Por otro lado, tenemos el síndrome Marfan.
que afecta más o menos 1 en 5.000 personas. Ahí vean que la frecuencia es menor a 1 en 2.000, ¿verdad? Entonces se considera raro. En contexto de esclerosis tuberosa, ¿verdad? Se estima que tiene una frecuencia de un caso en más o menos 20.000 personas. Entonces la frecuencia es menor a 2.000, ¿verdad? Y tiene una incidencia, o sea, casos nuevos, de aproximadamente un caso por cada 6.000 a 10.000 Ujú, nacimientos, ¿verdad? Entonces, definitivamente es una enfermedad rara, ¿verdad? claro. Otra definición que está surgiendo y que está teniendo más auge es la enfermedad ultra rara, ¿verdad? Que es una condición que afecta a menos de un caso en 50.000 personas. Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, una enfermedad ultra rara afectaría a menos de 7.000 personas en todo el país, ¿verdad? Que es, Wow. pues no es mucho, ¿verdad? Sí, es Y nada. teniendo en cuenta esa estadística, se estima que hay más de 300 millones de personas con una enfermedad rara a nivel mundial. Eso equivale a la población de Estados Unidos y al doble de la población mexicana. Entonces, sí es una cifra bastante considerable. Sí, claro. Y es que algo que ha sido fenomenal y seguramente lo hemos vivido y lo has vivido tú, digo, somos jóvenes, pero no tan jóvenes, ¿verdad? Ujú. Y nos ha tocado, yo me acuerdo cuando comenzaba mi formación, ¿no? Como genetista hace ya algunos años, el número de condiciones que tú veías en el día a día no eran tantas, a veces eran casos muy clínicos, muy claros, ¿no? Ujú. Pero con el boom del diagnóstico temprano, del acceso a estudios genómicos, ¿no? Ahora ya empiezan a aparecer condiciones que hay uno de cada millón, millón y Ujú. medio, Sí, ¿no? sí, sí. Ujú. Y en este mar de información, en este mundo donde ahora todo está tan conectado y tan lleno de información justo, a veces pareciera que sea más fácil acceder a un tratamiento, a un seguimiento, a un manejo integral, y es todo lo contrario. No sé Correcto. si nos cuentas un poco más sobre eso. Sí, y nada más agregando a lo que dices, pues, o sea, hay más de 6.000 enfermedades consideradas raras, ¿verdad? Ujú, Y en así es, nuestro ADN hay más de 20.000 genes. Entonces, o sea, para empezar, es imposible saber todo, ¿verdad? Como dices, va a haber a veces que vemos un caso extremadamente raro que probablemente no vayamos a ver nunca más, ¿verdad? sí, Y conforme vamos mejorando la tecnología, se van descubriendo nuevas enfermedades. E incluso aquí, también agregando lo que dices, en Estados Unidos, un país primermundista, a veces el acceso a tratamientos es extremadamente difícil, a pesar de que hay sí, recursos, ¿verdad? así es. Entonces, definitivamente es un reto. Si es un reto aquí, no me quiero imaginar en Latinoamérica, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. Y cada país, cada sistema de salud va a tener ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, vemos que en México, sin duda, la nueva reestructuración de nuestro sistema de salud nos ha dado problemas o nos ha tenido con ciertas necesidades. Escuchaba familias en Colombia que tienen de repente mayor facilidad de acceder a estos recursos que aquí nosotros no, y aún así hay limitaciones, ¿no? Entonces dices, bueno, en Estados Unidos seguramente todo es miel sobre hojuelas y la realidad es que No, la tampoco, realidad ¿no? es que tampoco. Sí, 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 no. Exacto. Sí. Entonces, sigo, justo esa es la misión de este día, ¿no? Visibilizar algunas de las problemáticas, pero también hacer aportaciones para ver qué más podemos hacer. Así Muchísimas es. gracias, Sí. Carlos. Y bueno, al respecto, obviamente en este día, pues hoy voy a platicarles muy rapidito, solamente algunos datos generales de la enfermedad o de la condición genética que a nosotros, pues nos tiene a todos el día de hoy en esta comunidad, ¿verdad? Y bueno, aquí voy a hacer una pausa rápida. Voy a invitar al doctor Carlos en un minutito más a estar con nosotros. Y simplemente quiero mencionar rápido algunos detalles, algunos puntos importantes. Y es que, bueno, en un minuto o menos de un minuto les quiero contar qué es esto del complejo de esclerosis tuberosa. El complejo de esclerosis tuberosa, por sus siglas en inglés TSC o Tuberous Sclerosis Complex, es una condición genética rara y aquí quiero anotar que es una condición, o sea, la palabra enfermedad a veces a mí me cuesta trabajo y es que, pues, de alguna manera tenemos un diseño diferente, ¿no? Y esto no necesariamente es, este,
malo, es simplemente una variante o una forma diferente de vivir, ¿no? Esta condición genética suele ser autosómica dominante, ¿no? La mayoría de las veces suelen ser casos que se presentan por primera vez en la familia y que no necesariamente tienen algún antecedente hereditario. Y esto es importante porque, bueno, claro que existen dos genes que están relacionados, que son TCC1 y TCC2, y que ambos genes están involucrados en la regulación de una vía proteica muy importante que es la vía de mTOR y que está todas las veces involucrada en crecimiento y regulación de las células. Entonces, por ende, bueno, lo que nosotros vamos a ver clínicamente son la predisposición a la generación de tumores benignos, ¿no? Y que pueden ser presentadas en múltiples órganos y sistemas. ¿Qué tan rara es? El doctor nos comentaba justo ahora, ¿no? Una incidencia aproximada es de 1 de cada 6,000 más o menos. Para Latinoamérica sigue siendo un reto describir la frecuencia porque no tenemos todavía bases de datos que nos puedan ofrecer más información sobre la frecuencia específica, pero más o menos sabemos que cerca de 1.3 millones de personas hoy, o familias, ¿no? Hogares, hoy conviven o viven con TCC. ¿Cómo se diagnostica? Bien, básicamente el diagnóstico, si bien el diagnóstico es clínico, la confirmación de la presencia de mutaciones específicas en estos dos genes nos acerca en el 89% de las veces a recibir un diagnóstico confirmatorio. Para el diagnóstico existen criterios clínicos basados en consensos internacionales y bueno, estos criterios clínicos pues siempre requieren de la presencia de criterios mayores y menores. Aquí es muy rápido, pero realmente solo platicar un poco acerca de cuáles son estos criterios y más que los criterios sería la prevalencia de ciertas tumoraciones o de ciertas alteraciones que se presentan en los pacientes, ¿no? 90% de las personas que padecen o que tienen TSC van a tener alteraciones en el sistema nervioso central, siendo la epilepsia la condición más frecuente y que esta puede ser en grado variable. Al decir que es en grado variable, significa que inclusive dentro de una misma familia podemos presentar variabilidad en la expresión de las características clínicas. Entonces, cada paciente es único y cada paciente va a tener frecuencias o presentaciones diferentes de estas características. Sin embargo, las que persisten justamente son epilepsia como una posibilidad a lo largo de la vida en mayor o menor grado. La presencia de tumoraciones cerebrales como los nódulos subependimarios, los túbulos corticales y en algunos casos los astrocitomas subependimarios de células gigantes o cegas. Algunas de estas tumoraciones se presentan desde el útero, desde que nos estamos formando como bebés. Uno de estos casos justamente son los túbulos corticales y los rabdomiomas cardíacos que desaparecen más adelante en la vida, pero que se presentan justamente en la etapa prenatal. Y bueno, otras tumoraciones van apareciendo conforme van avanzando en la vida, ¿no? Los datos clínicos más tempranos, si bien son los rabdomiomas cardíacos en el útero, los siguientes serían las manchitas blancas hipocrómicas en la piel y algunas características en rostro, ¿no? Que podrían ser los angiofibromas y otras alteraciones como son los hematomas en retina, la linfagiomatosis, y bueno, la presentación de otras alteraciones en riñón, ¿verdad? Como comentaba, bueno, el tema de la epilepsia es un tema que nos interesa mucho, a todos nos pone en una necesidad de conocer un poco más y justamente a lo largo de estos simposios, de estos seminarios, vamos a estar platicando de algunos temas. Uno de ellos es reconocer a tiempo cuáles son las características que pueden poner en riesgo o que pueden poner en la necesidad a la familia de acceder rápidamente a algún tratamiento. Y uno de ellos es justamente la epilepsia. Cerca de un tercio de estos pequeñitos va a presentar espasmos infantiles antes de los 2 años. En promedio, más o menos entre los 4 y los 6 meses van a presentar estos espasmos y a veces pueden ser tan sutiles que no logramos reconocerlos a tiempo. En caso de que nosotros detectáramos estos espasmos en nuestros bebés, lo ideal o una recomendación a veces es grabar rápidamente estos episodios que pueden ser muy cortitos y ponernos en contacto con nuestros médicos especialistas o pediatra para saber si estas características son normales o anormales, ¿verdad? Es justo
el acercamiento temprano en el diagnóstico el que mejora por mucho la calidad de vida en general. Entonces, cuando hablamos sobre tratamientos, y aquí solamente es una exploración rápida, sabemos que existen algunos medicamentos que inhiben la vía de mTOR. Sin embargo, la recomendación en general es que cada caso debe ser individualizado. Algunos pacientes requerirán o no el medicamento y existen indicaciones evaluadas y valoradas, evaluadas y aprobadas por la FDA y otras instituciones a nivel internacional para el uso de estos medicamentos en ciertas circunstancias, por ejemplo, en angiomiolipoma renal, en la presencia de SEGAS o inclusive de forma tópica para los angiofibromas. Lo que sí es una realidad es que el seguimiento y la supervisión por los especialistas más cercana a lo largo de los primeros 6 años ha sido punta de lanza o paso clave para poder tener una mejor eh, calidad, ¿no? En el acceso de los tratamientos, pero también un mejor seguimiento de salud y por ende tener también menores riesgos asociados a la presencia de complicaciones. Entonces, bueno, justamente nosotros podemos apoyar en que conozcan un poco más de la condición, claramente acceder a conocer a otras familias, ¿no? Tener la interacción con la comunidad. Y bueno, a lo largo de estos seminarios que tendremos una vez al mes, el último jueves de cada mes, vamos a estar dando información y también vamos a estar teniendo un foro de discusión sobre algunos temas en específico. Bueno, les dejo las redes sociales para que las tengan ahí en el radar. Y bueno, en este momento, justamente me voy a tomar un último minutito para comentarles acerca de cuáles son estos retos, ¿verdad? Entonces, estamos platicando acerca de una condición, espero que haya gente que no, que está conociendo por primera vez el complejo de esclerosis tuberosa, y si no es la primera vez, entonces, en esta ocasión vamos a platicar sobre 3 grandes bloques o contar un poco acerca de la historia natural de la esclerosis tuberosa, ¿verdad? Como les decía, para algunos el diagnóstico va a llegar en el embarazo, ¿no? Justo con la presencia de estos rhabdomiomas, y el camino empieza desde el minuto 1 por ahí de la semana 22, 24 más o menos, muy temprano en el embarazo. Todo ese proceso nos pone en la necesidad de acceder o de conectar con ciertos especialistas y esa sería la primera etapa. Algunos también van a recibir el diagnóstico al nacimiento y bueno, las sospechas sobre el diagnóstico también van de la mano de la necesidad de realizar algunos estudios de imagen, ¿no? Entonces, yo diría que hacia los 6 meses ya tenemos todo un bloque de familias que tienen diagnóstico oportuno y que también tienen acceso ahora sí a un tratamiento que pudiera ser de forma inicial, ¿verdad? El segundo paso en la vida sería a lo mejor entre la infancia y lo que vendría siendo la adolescencia, ¿no? Que también tiene retos específicos y vienen, y si bien, bueno, los retos asociados a las complicaciones médicas ya no son tan marcados, si vienen muchos de los retos alrededor del desarrollo neuropsicológico, alrededor de la presencia de otros trastornos asociados como los trastornos neuropsiquiátricos, que son los llamados TANT, y claro, la supervisión de otros especialistas como la parte oftalmológica y la parte renal. Y finalmente vendría la última etapa en la que tenemos entre los adolescentes y los jóvenes adultos, que es una etapa de transición que justo también tenemos que darle mucha visibilidad porque cada día tenemos más necesidad de poder entender cómo apoyar más esta etapa de transición. Y es que inclusive los médicos a veces desconocemos cómo hacer esta transición de una manera más eficiente y claramente más amable, ¿no? Entonces, los retos asociados a la etapa adulta también requieren, por ejemplo, identificar lesiones de riesgo en pulmones para las mujeres y, claro, la presencia o la coexistencia de alteraciones renales a largo plazo. Entonces, estos son los tres, bueno, los 3 panoramas generales en esta historia. Y para eso, bueno, yo quiero hoy darle la bienvenida
a dos personas que admiro y que quiero muchísimo y poder tener este foro juntos, que es Susana Robles y Eric, que está por aquí. Vamos a movernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ay. Muy bien, bueno, les quiero dar la bienvenida porque ellos hoy van a participar con nosotros, estoy muy contenta. Bueno, aquí tenemos a Eric Soto. Eric es papá de Elian, que tiene 3 años. Eric también recibió el diagnóstico muy temprano y Elian es un bebé muy, 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 muy amado por la comunidad porque es un pequeño fenómeno. Ahí está, Ahí mi anda. amor. Hola, mi amor. Ya está moviendo botes de agua. Fuertísimo. Enorme. Balam, saluda a todos. Hola, bebé. Hola, mi amor. Ay, mi cielo. Muñeco precioso. Hola, Eric. Muchísimas gracias Hola, por buenas. unirte con nosotros. Y bueno, aquí tengo a la más fantástica, Susana Robles, que ella es mamá de Emilia, también otra preciosura, extremadamente amada también. Y por favor, déjenme decirles datos generales de Susi. Bueno, Susi es, y así lo quiero poner, ¿no? Es profesionista desde 2006, mamá de 2017, pero cuidadora primaria de 2021. ¿No? Entonces, ha también tenido el diagnóstico de forma muy temprana y a lo largo de estos años también ha tenido que vivir algunos de los retos y invité a Susi porque justo dentro de los retos vamos a ver que hay retos un poco más sencillos tal vez al inicio y otros retos que pueden ser más complejos y que inclusive dentro de lo raro, los más raros, ¿verdad, Susi? Correcto, Sacil. Por acá, pues con Emilia, que también tiene 3 años, al igual que Balam, hemos recorrido, yo creo, todos los consultorios de especialistas habidos y por haber, y pues con un diagnóstico afortunadamente temprano, si no, posiblemente el camino sería aún más complejo. Así es. Y bueno, Emilia justo ha tenido una serie de complicaciones que suelen ser raras inclusive dentro de la comunidad. Y algo que a mí me ha hecho cambiar el panorama en general cuando pensamos en algo raro, es que nosotros podemos hacer menos rara una condición comunicándonos o teniendo comunidad todo el tiempo. Y bien, la comunidad de esclerosis tuberosa todo el tiempo está de alguna manera manteniéndose en el radar, ¿no? Sobre algunas de las características. Cuando nos tocó platicar un poco acerca de las complicaciones visuales que pasaban en Emilia, fue gracias a lo mejor a esta comunicación que pudimos hacer más rápido, enlazar algunos cables y decir, es común, no es común, es la condición o no es la condición, ¿no? Y trabajar sobre eso. Claro, al final del día los retos son mucho mayores, ¿no? Entonces hoy quiero que Susi nos platique un poco de eso. Solo quiero leer rápidamente porque me encanta esta parte, ¿no? Donde las manifestaciones de mi de TCC aparecieron desde el embarazo por radiomemas cardíacos. Ha presentado epilepsia refractaria hasta la fecha a pesar del tratamiento farmacológico e inclusive tuvo una cirugía de callostomía de epilepsia. Requiere oxígeno, me imagino de forma frecuente, ¿no? Tiene una gastrostomía por mala mecánica de deglución y un desprendimiento de retina por los amartomas retinianos, de los que a lo mejor ahorita nos vas a platicar más, ¿verdad, Susi? Muy bien. Entonces, cuéntame, Susi. Sí, correcto. De hecho, me encanta este tipo de foros porque nos permiten tener una sociedad más educada en cuanto a que entre nosotros aprendemos de las experiencias de los demás y también sabemos que como pacientes llevamos una responsabilidad. En este caso, pues, como bien lo leíste, las expresiones de la enfermedad en Emilia han sido de 0 a 100 y al principio pues estábamos muy enfocados en la atención de la epilepsia, haciendo cambios en su tratamiento farmacológico,
tuvimos alguna vez o un par de ocasiones que hospitalizarla por estatus epiléptico. Entonces, eso nos hizo bajar un poco la guardia en cuanto al seguimiento oftalmológico. A ella le hicieron desde el primer día de nacida una revisión en donde advirtieron que más grandecita iba a ser necesario un ultrasonido y en los ojos y que su ojo izquierdo tenía las venitas un poquito distintas o más engrosadas que las del ojo derecho. Nos dijeron que hiciéramos un seguimiento periódico de cada 6 meses y finalmente cuando estuvimos con la atención secuestrada en la parte de epilepsia pasa todo este evento de que tuvo el desprendimiento de retina y pues la tuvimos que sujetar a 3 intervenciones distintas y finalmente pues terminó no pudiéndose volver a pegar la retina y esto fue derivado de un amartoma retiniano que empezó a exudar. Ese no es un comportamiento usual en los amartomas retinianos. Normalmente deben de estar ahí como una mácula y algún lunarcito que no delata salvo que se encuentre muy mal posicionado. Pero fuera de eso, los amartomas retinianos no dan lata y en este caso, pues el amartoma sí exudó y por ello el llamar nuestra atención sobre el seguimiento puntual en todos los aspectos de la enfermedad. Sé que no parecen buenas noticias para todos, ¿no? De no poder bajar la guardia de un lado o de otro, pero finalmente es muy importante, pues, para evitarnos este tipo de situaciones. Exactamente. Y esto de lo frecuente dentro de lo raro, a veces cuando tenemos condiciones de 1 en 1.000.000, suena desolador, ¿verdad? Pero aún así existen ciertos parámetros o ciertas formas de ir trabajando. Y bueno, sí, cuando comentábamos estos comportamientos, si son o no, y qué los puede hacer más sencillos o más complejos, al final del día la conclusión era, no hay una guía, y eso fue lo que platicábamos en su momento, no existe una guía clínica que incluya estas pequeñas variaciones, pero la supervisión sí es muy importante. Entonces, como dices, no bajar la barra, pero a lo mejor cada 6 meses definitivamente contemplar hacer una evaluación visual. Posterior a las complicaciones que presenta Emilia, ¿tú incluirías alguna recomendación como experta? En la parte oftalmológica, por lo menos. Bueno, primero que nada, conocer o descartar la presencia de tumores en la retina. Y en caso de que sí esté la presencia, pues el seguimiento puntual y también la aparición de nuevos amartomas, porque eso también es posible. En su último control descubrimos la aparición de un nuevo amartoma, además de que, digo, a pesar de que ella está con everolimus tomado. Entonces, y algo importante también es que yo creo que nosotros también podemos empujar por crear nuevas alternativas. A mí me sorprende que, por ejemplo, no haya un sirolimus o un everolimus en gotas que se pudiera utilizar dirigido hacia la retina o alguna inyección intravítrea Sí, claro, que sirviera para esos efectos, ¿no? O sea, para mantener a los amartomas contenidos y que no aparezcan nuevos amartomas. Pero bueno, mi recomendación en la parte oftalmológica, pues definitivamente es tener una cultura de prevención y no esperarnos a ver algo. Y desde luego no es encender alarmas por encenderlas, simplemente hacerlo de manera preventiva para no llevarnos sorpresas en el camino. Claro. Sí, las guías clínicas sí hablan acerca de una primera evaluación. Y de hecho, esta primera evaluación está entre el año y los 6 años, pero no habla en específico de una edad. Entonces, tal vez sí, hacerlo lo más pronto posible y mantenerlo como una rutina cada año es una gran opción. Muy bien. Y bueno, Eric, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia desde la parte del diagnóstico. ¿Cómo lo Sí, vivieron? ¿Qué retos encontraron? sí, claro, ¿sí me escuchan? Sí, Perfecto. Sí, mire, bueno, yo creo que aquí, a lo mejor el mensaje como me gustaría dirigirlo a los nuevos diagnósticos, ¿no? así es. Que va a ser difícil. Yo una vez vi que los cuidadores, nosotros como papás de chicos especiales,
es casi similar a los veteranos de guerra, ¿no? Generamos un estrés postraumático tan severo que es fuerte al principio y tenemos que abrazarlo y poco a poco aceptarlo, que es lo difícil, ¿no? Y yo creo que el diagnóstico temprano es súper importante, como comentas, Asil. Yo afortunadamente lo detecté a los 3 meses y los espasmos infantiles, y los doctores decían los pediatras decían que era normal, que era reflujo, pero yo no estaba convencido, entonces no fui con otro, me decía lo mismo, hasta que llegamos con el neuropediatra. Se hizo un electroencefalograma y salió la hipsarrimia inicial, ¿no? Entonces, afortunadamente, la doctora nos recomendó vigabatrina, que curiosamente es el primer medicamento para reducir. Afortunadamente, le resultó súper bien. Los espasmos infantiles se desaparecieron completamente. Y bueno, ahí empezó el cambio de la dinámica familiar, del trabajo, de estar 100% en el tiempo con el niño, y ese es el reto, yo creo, ¿no? No bajar la guardia, como dice Susana, y no quitar la esperanza, porque yo creo, la otra vez platicaba con un amigo que es, yo soy químico y otro amigo que es químico, y a veces hablamos cosas muy, muy locas, pero desafortunadamente o afortunadamente estamos en el mejor momento para enfermarnos, ¿no? Porque la ciencia está avanzando tan rápido. Yo tengo fe de que aquí en el 2030, 2035, existan, no sé, medicamentos muy, muy específicos que ataquen directamente el mTOR, tan específico para cada caso en específico. Y yo estoy en esperanza en eso, ¿no? Porque yo creo que, como dices, así, cada etapa, infancia, adolescencia, adultez, yo creo varía, ¿no? Y a lo mejor va a variar el tratamiento de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, pues yo, el único mensaje que les doy es que no se les vaya la esperanza, hay que ser fuertes, sí, hay caminos, hay medicamentos ya, sirolimus, iberolimus, vigabatrina, cannabidiol, y toda esta serie de nuevos, de tercera generación de medicamentos que yo creo que ojalá venga una cuarta, ¿no? Próximamente, y no se quiten esa. Es difícil, al principio es muy difícil, pero aquí estamos nosotros para apoyar en todo lo que se pueda como comunidad, ¿no? Que es lo que ayudó bastante a mi esposa, a mí, la depresión fue horrible, pero aquí estamos, y yo estoy contento con mi hijo al final. Es una mutación, sí, y yo lo veo más desde un punto de vista que es como un X-Men, ¿no? Mi hijo, a lo mejor hay que encontrarle el lado positivo de su mutación, ¿no? Yo sé que él muy probablemente va a estar en un lado autista, pero a lo mejor va a ser un genio en la música. Yo veo que es muy auditivo, no habla todavía, pero tiene comportamientos que lo pueden hacer único, ¿no? Dentro de la comunidad hay adultos que son expertos en arte, que pintan, venden cuadros, y es eso, ¿no? Tratar de encontrar a lo largo del tiempo esta esperanza y este superpoder a lo mejor que pueden tener estas mutaciones, ¿no? Que al final es poco a poco. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Me fascina esta visión. A veces pensamos que el Día de las Enfermedades Raras es solo para decir las cosas que no se hacen, ¿verdad? Pero el pensamiento positivo también atrae la cara de lo que debemos hacer y lo que sale bien, ¿no? Entonces, me gusta mucho, me gusta esa visión. Ahora, dentro de los retos que ustedes vivieron al principio, ¿no? Como dices, en el mejor momento de la ciencia y todos estos accesos a información, ¿qué tan difícil fue para ustedes encontrar información fidedigna o fuentes fehacientes de información? Fue relativamente, bueno, para mi esposa fue una bomba, ¿no? Curiosamente, la doctora de mi hijo, la primera doctora de mi hijo, me detectó a mí TDAH severo, ¿no? Que soy, y ahí comprendí muchas cosas, ¿no? Yo, mi trabajo, mi matrimonio, muchos aspectos de mi vida los dejé, por así decir. Sigo ahí todavía, pero me enfoqué tanto en estudiar a mi hijo, en tratar de buscar información, me desvivía por buscar información. Entonces, lo difícil era
yo creo que aceptar a lo mejor que van a recibir dosis altísimas de medicamentos con efectos secundarios horribles, que no estoy en contra, pero hay yo creo casos que sí lo requieren. Y eso es yo creo lo difícil, ¿no? Que para mí fue, a lo mejor tomé ciertas decisiones en no aceptar que a lo mejor oxcarbazepina o ciertos medicamentos que para mi hijo decían, no, o sea, no quiero. Y yo creo que ese fue el reto principal, ¿no? Entonces, encontré, afortunadamente, con los estudios del doctor Kruger, de allá de Cincinnati. Entonces, en mi caso, yo decidí añadir cannabidiol desde antes, ¿no? Desde los 2 meses. Entonces, con vigabatrina, y mi doctora inicial no estuvo tan de acuerdo. Yo creo que para mí esos fueron los retos principales, ¿no? Hasta me sacaron del seguro de gastos médicos mayores. Pero no sé, o sea, al final yo estoy como, no experimentando o no sé, pero yo escuché una vez un papá de Ciudad Juárez o de Tijuana que dice, si tú tienes una intuición que sepas que a lo mejor va a beneficiar, hazlo, o sea, y esa yo creo que fue mi intuición, ¿no? Y con el riesgo y el miedo también de que el resultado final hubiera sido diferente. Entonces, y bueno, a mi hijo, ya con el doctor Saúl Garza, que estamos ahorita, que es el que creo que legalizó el cannabidiol en su momento, pues sí me comentó que la sinergia entre la vigabatrina, el cannabidiol y el valproato de magnesio, pues está fascinado. La última vez que lo vimos en enero, dice, estoy maravillado de cómo va tu hijo, ¿no? Obviamente tiene espectro autista, no sabemos si 3, 2, 1, porque todavía esperemos que sean entre un 2, 1, pero pero ahí vamos, ¿no? Y el miedo de que a lo mejor una epilepsia refractaria se nos fue, porque está muy controlado de la epilepsia. Entonces, solamente es ahorita enfocarnos a lo mejor en los TANS, que es claro. Y eso es a largo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que espero que en 5 o 10 años los estudios que estén haciendo de esclerosis tuberosa ya nos den unos medicamentos, como dice Susana, algo para los ojos. Es muy difícil, ¿no? Y un reto, pero yo creo que no imposible, la tecnología ahorita que hay de información, de inteligencia artificial, que nos van a ayudar, les van a ayudar muchísimo a ustedes, los científicos y comunidad que están estudiando, para en 5 años, 10 años, esto sea lo más leve para las nuevas generaciones que va a seguir, ¿no? Sí, y algo que mencionas y que es interesantísimo es que cuando uno recibe un diagnóstico raro, generalmente accede a información, ¿no? Y dices, yo me clavé y revisé todo, y de repente, ya cuando ves varias condiciones a la par, la realidad es que la mayoría de las condiciones raras que han tenido más avance, o sea, las que han avanzado más en investigación, justamente son las que escuchan más a su comunidad. Es la gente que participa y dice, oye, Susana, yo tengo una idea, ¿por qué no lo ponemos en forma tópica, no? ¿Por qué no hacemos una crema, no? ¿Por qué no hacemos esto? Y el escuchar a la comunidad y la colaboración de la comunidad con el grupo de investigadores es lo que ha movido muchísimo más en esclerosis tuberosa. Ahora justo este año las organizaciones internacionales de esclerosis tuberosa le están apostando a invertir más dinero en investigación y esto es una bendición, ¿no? Voy a pedirle al doctor Carlos que se agregue rapidín para que podamos hacer una dinámica aquí. Y bueno, tenemos algunas preguntas por acá y una de ellas es esta de aquí. Dice, ¿cómo podemos apoyar a la aprobación de nuevos fármacos desde la perspectiva de la comunidad? Nos urgen medicamentos de rescate como el midazolam nasal. Y aquí, Carlos, tú con tu experiencia viviendo en un sistema de salud diferente al mexicano o al latinoamericano, ¿qué tan complejo a veces es? O sea, y vamos a fantasear un poco. En una epilepsia refractaria o en una condición que requiere muchos medicamentos, ¿el acceso a mejores medicamentos sí tiene un impacto? Ay, creo. Perdón, estaba Ay, perdón, ahí en estás, mudo. ya. Ya.
Lo que comentaba al principio de que me he dado cuenta que aquí cuando una comunidad, una sociedad se une, lo que hacen un proceso que se llama lobbying, como Ah, lobbying, ajá. ¿verdad? Entonces se junta una cierta sociedad y entonces llevan una propuesta a los legisladores, ¿verdad? Entonces la Ujú. escalan. Y entonces se unen al legislador y juntos la presentan al Congreso, ya sea local o incluso a nivel nacional. Entonces, no sé, no, la verdad es que no he visto eso en México, por ejemplo. O sea, no he No, escuchado de algún caso que resalte, ¿verdad? En la historia, que digan, por esto, bueno, ¿sabes qué? Se me ocurre, por ejemplo, hace poquito tuve una entrevista con Mayela, la mamá de Grace, en sí. Monterrey, que al parecer fue la primer niña en México en recibir CBD como terapia para su epilepsia refractaria, porque tiene síndrome Lennox-Gastaut, que Ujú. es una epilepsia refractaria. Entonces, ese tipo de procesos como lobbying definitivamente pueden tener un impacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues unirnos, ¿verdad? Como tanto Así es. médicos como padres eh, y, y llevar los casos, presentar propuestas, escalarlos definitivamente a los congresos, ya sea locales o nacionales, porque pues al final son servidores públicos, ¿verdad? Sirven Así es. a las familias, ¿verdad? Así es, sí. Sí, y es parte de lo que ahora mismo en México nos tiene con una serie de limitaciones, ¿no? Acceder a algunos medicamentos pareciera que aunque tuvieras todo el dinero, a veces ni siquiera existe el medicamento, ¿no? Sí. Y bueno, ese es otro reto. Susi, en tu caso, ¿has tenido la facilidad de acceder a todos los medicamentos necesarios para Emilia? Lamentablemente, mi historia no es muy diferente a la de todos. Nosotros pues empezamos primero con un levetiracetam. Para mi gusto tendríamos que haber iniciado con vigabatrina, independientemente de que sus crisis parecieran focales de inicio. Y después incorporaron otros medicamentos, o sea, como el valproato hasta la fecha lo toma, pero después el cannabidiol y pues no lo cubre el seguro. Después la oscarbazepina, pero no era conveniente por la edad, porque ciertos estudios demostraban que podría, en esas edades, en pacientes con exposición a West, traer de vuelta o traer el West. Después el clobazam, bueno, el clonazepam, que de por sí ella tenía una mala mecánica de deglución, con el clonazepam digamos que empeoraba un poquito el cuadro. Se lo cambiaron al clobazam y sucede todo esto con el clobazam que desaparece del mercado. La vigabatrina que tiene periodos de escasez, cuando en su modalidad desabril tenía periodos de escasez yo creo que una vez al año y ahora pues no está a la venta al público en general. Entonces, pues sí ha sido muy complicado el acceso a medicamentos, pero me parece súper valioso lo que mencionan de unirnos y abogar por esta situación y no solo creer que es tarea de las autoridades o de la Sociedad de Neurología Pediátrica, sino que pues sumar esfuerzos, porque ya hay activismo, pero a lo mejor lo que no está hecha es la sinergia, ¿no? Exacto. Sí, 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 exactamente. Y bueno, foros en donde podamos interactuar con especialistas y familias, claro que detona mucha sinergia, pero no hay estos foros que dice el doctor Mares, ¿no? Donde haya un grupo un brazo fuerte del gobierno conectando directamente con las organizaciones o con las familias que pueda visibilizar dónde están los huecos. Especialmente en el tema de la vigabatrina y algunos medicamentos neuropsiquiátricos, tuvimos un problema serio el semestre pasado y es que a todos nos costó acceder muchísimo a estos medicamentos por X o por Y situación. Y cuando se trataba de un solo medicamento, que era la vigabatrina, era sorprendente la cantidad de familias fuera de esclerosis tuberosa que consumían este medicamento, era enorme, ¿no? Entonces,
¿Cómo vivieron esta etapa y qué mejoras consideran que debieron de haberse tomado o que todavía se podrían hacer? No sé si el tema pueda ser más sobre distribución o a lo mejor sobre el acceso mismo a instituciones donde se da el medicamento. No sé a ver si Eric me quiere comentar al respecto de esto. Perdón, es que cortó un poquito. ¿Me podrías repetir los últimos 30 segundos? Sí, sobre qué podríamos proponer para mejorar el acceso a los medicamentos como vigabatrina. Si fue un tema de distribución o un tema de acceso a la institución misma. Bueno, aquí lo que pasó con Sandoz creo que a todos nos afectó. Yo creo que al final es no sé, encontrar organizaciones o laboratorios locales, ¿no? Que nos puedan ayudar, porque al final Sandoz depende, yo creo que le conviene más vender Sabril en Estados Unidos o en otras localidades donde va a tener más retorno de su inversión. Pero nosotros nos movimos al IMSS y afortunadamente ahí con el Biolep nos lo suministran. Entonces yo creo que ver ahí, o sea, creo que ya habían ahí movimientos internos entre ustedes para ver si este laboratorio que hace el Biolep pues, pueda abrirlo al público, ¿no? Que sería lo ideal de ver ahí, pues no sé, ahí escalarlo al gobierno o localmente, negociar directo con la farmacéutica. Y sí, a mí me preocupa realmente que se vaya a quitar otra vez no sé, alguna escasez por cualquier situación en el mundo. Sí, claro. Y tener segundas opciones, no sé, ahí creo que algo, y perdón que interrumpa, algo que se me ocurre acá en Estados Unidos, todo este tipo de propuestas siempre van incluidas con datos objetivos, ¿verdad? Siempre hay que presentar datos para propuestas. Entonces, a lo mejor tener un registro por ejemplo, hacer una institución, la TSC Alliance en México, puede decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos tantos pacientes registrados, estos pacientes están recibiendo estos medicamentos, este número, estos otros, y entonces les estamos informando porque al laboratorio Sandoz, por ejemplo, queremos anticipar, ¿verdad? Que nuestros pacientes, este número de pacientes va a recibir este medicamento tanto tiempo y queremos que siempre esté el suministro activo. Exacto. Entonces, tener datos, tener números siempre es bueno. Así es. Susi, ¿tú quieres comentar algo? Sí, en esta parte sí nos tocó estar en comunicaciones con los laboratorios, provocar que se manifestaran ciertos grupos al respecto, hacer el levantamiento de quienes tomaban vigabatrina, pero sí no fue suficiente y actualmente creo que el mayor desafío está en conseguir que obtengan la licencia de COFEPRIS, quienes sí fabrican el medicamento, pero solo lo suministran al sector público para que puedan ponerlo en farmacias. O sea, es como, yo creo que lo que ahorita tendría que cambiar. Exacto, sí. Sí, y otro reto que aparece en el radar y que espero, de hecho ya tenemos programada una sesión solo para eso, es el acceso institucional. Entonces, de repente se podía conseguir de forma privada, de repente ya no, entonces solo se podía hacer a través del IMSS o de una institución gubernamental, ¿no? Y bueno, eso hizo que todo mundo tuviera más limitación para acceder y eventualmente pues no tener una distribución libre, ¿no? Creo, y esto es algo interesante, que cuando yo platicaba esta situación con otros países en Latinoamérica, y aquí me encantaría si alguien por ahí es de otro país, o es de Colombia, o es de Perú, nos cuenten un poco más, decían que justamente esta situación de institución tal vez la tenían todavía un poco más libre, ¿no? Sus sistemas todavía soportaban algo de esto, y aún así, el reto estaba en que se lo recetaran los médicos. O sea, el acceso a que tu neurólogo te lo recete, porque al ser una condición rara, desconoce mucho del manejo o del seguimiento, ¿no? Natural. No sé si, Eric, ¿me quieres platicar un poco de esto? ¿Te ha tocado vivir
enfrentarte a algún médico de estos, o bueno, no sé, algún sistema de salud, no voy a decir doctores, pero sí te ha tocado, ¿no? Es que si me ha tocado algún tipo de doctor, ¿cómo, perdón? Pues que no recete o que tenga, digamos, limitación de conocimiento sobre la condición de Balán. Mm, es curioso porque yo estoy muy agradecido con mi primer neuropediatra porque dio Sabril y inmediatamente pero sí lo que he visto a lo mejor, y a lo mejor es una petición también para toda la comunidad de neuropediatras que van a atender TCC. Yo veía a mi doctora muy cuadrada, o sea, decir, ok, los medicamentos de primera línea son estos, y si se tiene que dar las máximas dosis son estos. Entonces, cuando paso, por ejemplo, con el doctor Saúl Garza, es muy curioso porque a veces me comentan, ¿no? Que a veces no hay que guiarse en un electroencefalograma, que dice que es como más arte. Y yo me quedé así como que, ok, pues. Entonces, como que sí hay una, no sé si sea la diferencia generacional entre ambos doctores, pero sí, yo creo que si hay un punto medio en el que a lo mejor salir un poquito de esta cuadratura de los doctores, de los neuropediatras que son exclusivamente nada más ven si es electro, este punto hay que dar máximas dosis para que la electrónica del cerebro esté así, pero a lo mejor no, a lo mejor hay que, no sé, ver la homeostasis general de todo, no sé, evitar, porque precisamente el doctor Saúl Garza dice que dosis muy altas de medicamentos pueden influir negativamente. Entonces, es un equilibrio de 4, me comentó el doctor Saúl Garza. La dosis de los medicamentos, la variabilidad también de la esclerosis tuberosa, que es yo creo que una ruleta rusa, ¿no? Para todos. Y yo creo que depende de dónde salió el tumorcito, en qué posición del cerebro, no se sabe, ¿no? O sea, es una ruleta rusa. Entonces, yo creo que sí, o sea, no sé, que ser un poquito a lo mejor para este tipo de situaciones de esclerosis tuberosa, a lo mejor ser un poquito arriesgados, ¿no? Porque mi primera doctora se enojó mucho, que me dejó de hablar, así, me dejó de contestar, cuando le dije, es que, mire, ya le añadí el CBD cuando conocí a Grace, ahí en el primer congreso en Monterrey, y más o menos lo que estudié, dije, ok, mira, yo lo hice como para tratar de evitar una epilepsia refractaria, ¿no? Porque todo lo de mi hijo, nódulos pendimentarios, espasmos infantiles a los 3 meses, TCC2, o sea, decía todos los criterios para que tuviéramos una epilepsia. Yo estaba asustadísimo, dije, no, yo no quiero estar en eso. Y cuando se lo añadí así poquito a poco, vi ciertas mejoras. El electro mejoró y cuando se le añadió el valproato después, hubo una mejora. Entonces, fue como que una pequeña, yo creo que me arriesgué un poquito porque tenía el miedo, sí, pero al final resultó, o sea, y yo creo que, no sé, espero que siga resultando de aquí a los próximos años porque es una pelea, una guerra que vamos a estar, por lo menos creo que los primeros 25 años, ¿no? O 20 años, que es cuando el cerebro termina de no crecer los cegas o todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces yo creo que no sé, mis peticiones a lo mejor que los neuropediatras se estén así, a lo mejor entregados en lo último, ¿no? ¿Sabes qué? A lo mejor si sirolimus o erolimus tiene que ser preventivo en ciertas situaciones, que lo sea, ¿no? Y que sea lo más pronto posible, ¿no? Que yo creo que por ahí va en el futuro, ¿no? En los próximos años, que a lo mejor que exista, no sé, un sirolimus como para el diabético es la metformina, que exista un medicamento específico de sirolimus o erolimus para todos nosotros, ¿no? Que no sea tan inmunodepresivo, pero que sea a lo mejor preventivo. Entonces, ojalá y estemos en algún punto próximamente pronto para esto. Seguro sí. Y qué bendición que ahorita estamos bien y así se vive, ¿verdad? Día a día. Sí. Y hay días buenos y hay días malos. Y siento que tal vez, y eso es algo, cada uno me podrá dar su experiencia, pero tener esta coparticipación de autores y ustedes es clave, ¿verdad? Es parte de la confianza de poder seguir avanzando y sentirse seguros. A veces digo, la vieja escuela decía, no, es que ya vi 1000 pacientes y al ver 1000 pacientes ya puedo ser yo el mejor. Y como decía el doctor Mares, no somos expertos, o sea, realmente es más como el
el querer participar de forma directa y hacer que las cosas funcionen día a día. Y bueno, aquí tenemos muchísimos comentarios, están las familias mandándoles muchos saludos, muy agradecidos por su participación. Y bueno, dentro de estos, por aquí hay un comentario de Laura, donde habla acerca de que algunos medicamentos, como oxcarbazepina y fenitoína, pueden empeorar algunas crisis, ¿no? Y que a veces se limita un poco el acceso a vigabatrina y otros medicamentos, ¿verdad? Susi, ¿cuál sería ahora sí que tu consejo sobre, a lo mejor para las familias que apenas están empezando este camino y que cuando ven, no sé, en internet tanta información que a lo mejor van a tener 1, 2, 3 medicamentos, que nuevamente explico, no es necesariamente para todos? ¿Cuál sería tu consejo para estas familias al respecto de escuchar a sus doctores o no sé, ¿cómo te hubiera gustado a ti vivir esta primera parte? Híjole, pues yo creo que no hay un consejo que pueda resumir o mitigar todas las experiencias que las enfermedades raras en donde nos colocan. Al final de cuentas, es un trayecto en donde yo recomendaría confiar mucho en los expertos, aprender que los radicalismos en ningún caso son buenos, aprender de flexibilidad y también confiar en su intuición, porque rescato un poquito lo que hace rato decía el doctor Carlos, el experto en el paciente y sobre todo en una enfermedad rara es quien pasa 24/7 con él. Y al final los doctores son las guías profesionales que nos pueden ayudar a llevar un tratamiento adecuado, pero quien más conoce y quien más debe escucharse somos los cuidadores primarios, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa también es saber que los doctores son personas y una característica de los humanos es que podemos equivocarnos y podemos recapacitar y podemos tomar decisiones diferentes y no por eso es que estamos o están haciendo algo mal. A nosotros nos ha pasado, las enfermedades raras son expertas como el GPS cuando te dice recalculando, ¿no? Acomodas todas tus prioridades y de repente todo tu programa, tu prioridad, tus citas y de repente la enfermedad rara te hace así los papeles. Y tienes que tener esa flexibilidad y estar preparado para esas situaciones y escuchar a los profesionales y si es posible acercarte a comunidades como esta, es mucho más sencillo caminar ante los nuevos desafíos porque muy probablemente alguien ya pasó por ahí y te puede ayudar con ese tramo recorrido. Sí, exacto, el apoyo entre pares, que más que pares es el apoyo de expertos, ¿verdad? Que es lo que de repente tratamos todo el tiempo de generar y gestionar. Muy bien, bueno, para no robarles mucho más tiempo, vamos a saludar a Jovita Galeno, que está en Guanajuato. Ella tiene un chiquitín con esclerosis tuberosa de 10 años, 12 años, perdón, y le mandamos saludos a Jovita. Saludos, Jovita. A Maru Ya te Quijano dijo. también por allá. Bueno, hay muchísima gente y me gustaría mostrar este comentario de Andrea Carranza que dice, la comunidad de mamás y papás ha sido fundamental para quienes recibimos el diagnóstico, para poder comprender y navegar este camino. Las redes sociales han sido poderosas para conectarnos con personas maravillosas. Y sí, bueno, a veces pensamos que participar o poder conectarnos nos va a costar muchísimo dinero y hoy la verdad es que estos foros nos van a poder acercar muchísimo más. Bien, pues les agradezco muchísimo su participación y claramente también a todos los que se conectaron el día de hoy. No sé si me quisieran regalar un mensajito final para nuestra comunidad hoy, que ya casi estamos en unos minutos del Día Internacional de las Enfermedades Raras. No sé, doctor Carlos.
Sí, bueno, pues gracias a todos por unirse, gracias por su tiempo. Hacemos esto para darles voz, ¿verdad? Para hacer comunidad, para acercar a padres, familias. Y feliz Día de las Enfermedades Raras mañana. Como siempre digo, no festejamos la enfermedad, ¿verdad? Celebramos la vida de las personas con enfermedades raras, celebramos su lucha, su esfuerzo, la perseverancia de sus familias. Entonces, feliz día. Gracias. Ah, y mañana hay una marcha en Monterrey, súper, súper Sí, importante. mañana es la marcha anual, ya llevamos 3 años haciéndola. Ojalá y otras ciudades en México y en el mundo hagan esta iniciativa, ¿verdad? Para levantar la Así es. voz. Sí, y hay familias de Monterrey con esclerosis tuberosa. Les mandamos un fuerte abrazo, muchos besos y les va a ir muy bien. Susi, ¿quieres Gracias. contarnos algo? Pues de mi parte, únicamente que no estandaricemos a los pacientes con una enfermedad rara, porque cada caso es único. Entonces, no nos anticipemos, vayamos llevando estas luchas un día a la vez. Y lo que sí podemos estandarizar es el activismo, la empatía, permanecer informados. Y entonces, Okay. activismo, empatía, muy alertas y eso sí, que se mantenga. Exacto, me encanta. Eric, Pues bueno, yo creo que seguir con optimismo y hace poco leí un artículo en el donde decía que las mutaciones son un capricho de la naturaleza, el autismo, el TDAH, para evolucionar. O sea, a lo mejor en esclerosis tuberosa se pasa un poco más de lo debido, pero pues ahí tenemos a Steve Jobs, tenemos a Michael Jordan, tenemos a Elon Musk, tenemos a Jim Carrey, que son neurodivergentes, ¿no? Entonces, así es. pues hay que seguirlos, hay que encontrar lo maravilloso de esto y por más difícil que sea, aunque sea el avance, celebrar cada logro, ¿no? Por poco que sea y no bajar la guardia y no bajar la esperanza, que es muy importante. Eso, la esperanza es lo más importante. Muchísimas gracias a todas, a todos. Les vamos a ir dando algunas sorpresas porque existen algunos eventos que vienen este año. Este año va a ser el año azul. Uno de ellos, por ejemplo, es la sesión de investigadores que va a ser en junio y viene la reunión internacional, la reunión mundial en agosto en California también. Entonces, les vamos a ir subiendo información y claro, bueno, este foro es de ustedes. Entonces, si hay algún tema que quieran que platicamos o si hay algún tópico en específico que quieran que desarrollamos, claramente pues lo podemos hacer. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, saludos. Muchas gracias. A todos.